Bueno, y ahora un buen cocinero no puede empezar sin su delantal. Mira qué bien me queda ahí, como un guante. Cocinando homúnculos desde el 8 del 8 del 2022. Es más, yo digo una cosa, me hace falta el gorro de cocina, el gorro de chef, pero sabiendo que somos druidas y que estamos manejando cosas de caldero, el gorro es especial. Bienvenido a tu escuela de magia y hechicería. Bueno, empezamos. Vamos a echarle, ya le hemos echado el semen. Ahora vamos a echarle la tapita de cortezas como... Esta es una maravilla. El trípode me lo tenía que haber comprado antes, mierda. A ver. Venga. Pelito de sobaco. Eso es. Eso es. Intentar echarlo lo máximo esparcido posible. ¿Vale? No me seáis fulleros. Y ahora viene pelo de polla recién cortado, como a mí me gusta. Y además convendría porque todas estas cosas donde se gestan es, como habéis comprobado, como las bacterias en el seno de la tierra. Entonces voy a coger unas pocas y las vamos a enterrar. ¡Ay! Esto es asqueroso de mi caldero. ¡Oh, qué guay! Mira, al desenterrar estoy viendo gusanos. Esto lo voy a enseñar.
Esto lo voy a enseñar. Mira qué asqueroso. ¿Veis? Son gusanos. El huevo este, la cáscara este se ha roto, que este huevo de prueba ya no nos vale. Y de él están saliendo larvas de gusanos. O sea que nos van a fertilizar más la tierra y nos va a venir mejor. ¿La veis o no? Bueno, mira, y aquí está el pelo polla que lo estaba enterrando, ¿vale? Vamos a seguir con la labor. Simplemente era para que veáis que desde nuestras cazuelas y desde nuestros calderos el condimento se está gestando. Es que van a haber homúnculos. Venga, aquí empieza que va a haber homúnculos. Que me deje un comentario. Si me dicen, no, tú estás chalado perdido, bueno, pues tú me lo dices también. Y si tú dices, no, yo creo que la forma de proceder tiene un logo muy inteligente y que saldrá algo. Pues dímelo, de momento ya tenemos nuestro primer homúnculo. No, pero es que es un hongo, sí, pero es un hongo o es una bacteria que se ha creado en el máter, en el continente, y le hemos metido nuestro contenido. Es que para que la bacteria prolifique y se geste, necesita de humedad. Sí, pero es que nosotros hemos metido nuestro esperma en la humedad. Ah, entonces lo que fecundamos realmente es el aire. Sí, como en la lámina del Mutus Liber. Joder, no sé si la tenemos por aquí. La lámina del Mutus Liber. A ver. A ver si os la puedo enseñar. Aquí. ¡No, venga, no! El dios Crono, que está en el aire. El dios Crono fecunda el aire y por eso el aire sale oscuro. Y que está justamente debajo, en el aire, Afrodita, que nace del esperma de Crono. Y gracias a ese esperma Afrodita, pues ya sale aquí Gea y se ve la Tierra. Y anda, qué casualidad que en el centro está Poseidón, el rey de las sales. Claro, pero si es que Paracelso, ¿no os acordáis de... Joder, yo para que os pongo la teoría, ¿no os acordáis de lo que dice Paracelso? Paracelso decía, punto número 1. Punto número 1, para hacer homúnculos. Necesitas estiércol. ¿Y estiércol qué es? El negro. Y él como te lo camufla, te dice, no, el esperma se tiene que poner negro. ¿Y qué pasa cuando el esperma que es blanco se junta con el estiércol que es negro? Y ya no lo ves blanco si se seca, pero el esperma sigue ahí. Por lo tanto el esperma es negro. ¿Y qué nos sale? Una sale blanca, que es el centro de Poseidón. Y si nos fijamos en el caldero, que imita exactamente los procesos, ¿dónde hay? Decidme por favor, ¿dónde hay? Ah, mira. Es que esto se la... Madre mía, hay gusano hasta por aquí. Vamos a ponérselo aquí aunque sea medianamente puesto. Este huevo no va a valer, ¿eh? Ese huevo no vale, porque ahora lo sacamos y me decís, no, un homúnculo es un gusano. No, ese gusano se habrá metido de antes, ¿sabes lo que te digo? O a saber. Así que eso no lo vamos a contar. Distinto es que en el huevo que esté bien sellado por la cera, haya un gusano. Entonces ahí sí, ¿vale? Pero ese no vamos a contar porque no somos unos fulleros. Aquí en la cabaña del druida somos personas muy serias. Seguimos. Lo que yo quería enseñar. No sé si se ve o no. A lo mejor lo cojo yo. Que esto es muy importante. Estos detalles son muy importantes para que lo entendáis. Si yo quito el huevo, ¿dónde hay blanco? ¿Dónde están las sales? En el centro. Y serán... Las ves en el centro, es que no hay más mo, es que no hay ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Por qué? Porque estamos imitando el movimiento universal en el que el calor va a nacer por aquí y va a subir por aquí, entonces todo tiene su misma dirección. Y ese movimiento universal da vida. Por eso el caldero lo tenemos tan lleno de porquería. Y encima si le ponemos cosas de mater, de matraf, como fecundar el aire, como hemos hecho, y como... poner el estiércol
y currándose las cosas, los pelos y enterrándolo como estamos haciendo. Bueno, de mientras hablo con ustedes, que si no es que me queda para rato, sigo, ¿vale? Entonces, para que veáis que todo tiene una lógica y nosotros a partir de esa lógica vamos a transformarlo en ciencia. Por lo tanto, vamos a demostrar, aunque solo se quede para nuestro canal, que los homúnculos es ciencia. ¿Por qué? Porque no ha salido eso que diréis, bueno, pero si tú humedeces agua y metes agua húmeda, te va a salir esa bacteria. Sí, te va a salir de la misma forma, pero no viene de tu genética. Nosotros tened en cuenta que el aire era esperma. Hemos hecho la unión. Y entonces, el aire era esperma. Entonces ahora tenemos que trabajar con esa bacteria. Ahora vamos a probar a poner agua también normal, pero no en el caldero, sino no en otro, imitando lo mismo, las mismas circunstancias. Vemos si se produce esta bacteria o no. Y ya no solo eso, sino ver la diferencia. Es decir, qué atribuciones o qué cualidades, bueno, más que cualidades, que ni virtuosidad tampoco, que sé, que sí, qué virtud tiene que la bacteria esté hecha de mi misma unidad genética que yo. ¿Qué diferencia? Porque igual duran más años. Igual, no sé, por ejemplo, mirad las abejas reinas, ¿vale o no? ¿Qué le pasa a la abeja reina? Pues la abeja reina se alimenta solo de la jalea real, que es blanca. Y dura, creo que 3 añitos. Mientras las restos, que se alimentan de polen. Bueno, menos las larvas recién nacidas que sí le dan un poquito de jalea, pero el resto es a base de polen y miel. Y duran 3 meses. 3 años, 3 meses. Medicina con alta virtuosidad y no. Pues entonces nosotros estamos trabajando con lo que se denomina vínculos, en el caso del rocío, universales. En este caso no es universal, porque esto pasa igual que las vacas. Las vacas tienen comparten con nosotros un 80% de nuestra genética. Por eso nos podemos beber la leche y por eso la vaca es tan universal y compagina con casi todo el mundo. ¿Qué pasa? Bueno, el hecho de